Buenos días, amigos y amigas del canal del Guardagujas, en esta mañana del lunes 6 de septiembre del año 2021. Recordaréis que hace un año, aproximadamente por estas mismas fechas, empezamos la nueva temporada del canal comentando un libro sobre la Revolución Rusa. Su título era The Russian Revolution, del escritor norteamericano Richard Pipes. En esta ocasión vuelvo a repetir tema, es decir, la Revolución Rusa, aunque no exactamente el libro que os traigo hoy va de ese tema, pero sí es verdad que es imposible entender la Revolución Rusa y los acontecimientos posteriores, me estoy refiriendo en particular a la evolución histórica de Rusia y de las repúblicas soviéticas durante el siglo XX, sin el personaje que da nombre a este libro. El libro que os traigo hoy es Lenin, el inventor del totalitarismo, y su autor es Stéphane Courtois. Pido disculpas por mi pronunciación en francés, pero intento hacerlo lo mejor que puedo. Este autor francés es conocido por la redacción de un libro que ya se publicó hace más de 2 décadas, que se llama El Libro Negro del Comunismo, un libro que en estos días, en estas semanas, se ha vuelto a editar, a publicar, y que se puede leer en su versión española, traducido al español. El libro que os traigo hoy, pues es, como digo, una biografía del protagonista principal de la Revolución de Octubre, porque cuando hablamos de la Revolución Rusa, yo siempre digo que hay que hablar de 2 revoluciones en realidad, de la de febrero, que es la que provoca la caída del régimen del zar Nicolás II y da paso a un gobierno provisional, y finalmente la Revolución de Octubre, que es la que desmantela por completo ese gobierno provisional y da paso a lo que más tarde sería la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es decir, la Unión Soviética. Entonces, yo de este libro, que tiene aproximadamente unas 500 páginas y está publicado por la Esfera de los Libros, os diría 3 cosas. En primer lugar, pues es evidentemente una biografía de Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido por su seudónimo Lenin, un seudónimo que, por cierto, él adoptó de un río de la zona de Siberia, una zona en la que él estuvo desterrado. Evidentemente, en este libro lo que os vais a encontrar es pues una biografía desde su nacimiento en 1870 en Simbirsk hasta su fallecimiento en 1924. Cómo fue su infancia, la familia que tuvo, los 2 grandes traumas de la primera etapa de su vida, que es el fallecimiento de su padre y sobre todo la ejecución de su hermano, que intentó atentar contra el zar Nicolás III, y de ahí ya empezó su faceta revolucionaria. Sus estudios, hizo una brillante carrera de Derecho, y también a continuación pues comenta el destierro en Siberia, como he dicho antes, y finalmente su etapa por Europa antes de regresar a Rusia en 1917. En esta época, pues el libro comenta, por ejemplo, cómo Lenin contribuye a la creación del partido bolchevique, el cisma entre la facción menchevique y bolchevique. Nos comenta también cuáles son sus principales escritos, el Estado y la Revolución, las tesis de Abril, qué hacer. Y una vez ya en Rusia, en un viaje del que ya hemos dado cuenta en varias ocasiones en el guardagujas.com, porque es un viaje interesantísimo, que va de Suiza hasta Petrogrado, combinando el ferrocarril y el barco, pues el libro ya trata de su labor revolucionaria, la toma del poder en octubre y la instauración del primer gobierno, del primer estado regido por un partido. La facción bolchevique se hace con el poder y finalmente el libro trata la fase del comunismo de guerra y la guerra civil. Eso es el primer punto que podemos destacar de este libro. En segundo lugar, el autor titula, como veis, el libro El inventor del totalitarismo, y él se basa en varias afirmaciones, en varias ideas que expone en el prólogo y también a lo largo de la obra. ¿Qué es un estado totalitario para Stéphane Courtois? Pues es un estado en el que se confunde el Estado y el partido, un estado en el cual el partido controla los medios de producción, un estado también en el que
la sociedad civil no existe y finalmente el uso del terror. El uso del terror que, Lenin, en su etapa como gobernante, pues se traduce, por ejemplo, en la creación de la Checa, por el polaco Derczynski, un personaje del que ya hablé cuando estuve hablando de The Russian Revolution, pero en el que en este libro pues da bastantes más detalles. En concreto, la represión a cualquier tipo de oposición al gobierno bolchevique y también la labor represora durante la guerra civil. Bien es cierto que el bando blanco, porque la guerra civil rusa entre 1918 y el 21 tiene lugar entre dos bandos, los blancos y los rojos. Hay represión en ambos bandos, pero evidentemente el libro se centra fundamentalmente en la de los rojos. Y lo último que os puedo comentar, que a mí particularmente me ha interesado el libro, es el análisis que se hace de las diversas fuentes en las que bebe Lenin. Evidentemente la primera fuente que utiliza Lenin para construir su ideario es el marxismo, los escritos también de Engels, pero también el libro dedica 2 capítulos a 2 autores rusos, que son Nechayev y Chernyshevsky, que escriben ¿Qué hacer? Y también el Catecismo del Revolucionario. Son 2 obras que influyen decisivamente en Lenin y que van configurando pues su pensamiento político. Así que ya os digo, para terminar, os diría que es una biografía de fácil lectura, una biografía en donde la figura de Lenin pues no sale bien parada, porque evidentemente el autor le acusa de ser el inventor del primer estado totalitario de la historia, y una cosa muy importante que el autor señala, y es que, por ejemplo, es imposible entender la época stalinista sin los cimientos que ya deja construido Lenin. En este sentido, el autor sostiene, por ejemplo, que la época del terror stalinista de los años 30 no se entiende sin los pasos que ya previamente había dado Lenin, como dije antes, con la creación de la Checa, porque hay que recordar que Lenin no solo persiguió a sus adversarios políticos, sino también, por ejemplo, le declaró la guerra al campesinado. Las rebeliones en el campo pues fueron constantes y en algunos casos preocupantes para los nuevos gobernantes de la Rusia postzarista. Así que esta es mi recomendación de hoy. No va a ser el único libro que vamos a comentar de la época de la Revolución Rusa, un periodo realmente fascinante, y os invito a leerlo, y si tenéis algo que decirme, pues ya sabéis que en los comentarios pues os leeré gustosamente. Os agradezco mucho el interés que mostráis por los vídeos del canal. Ya somos 425 los suscriptores que forman parte de la comunidad del guardaagujas.com. Os deseo un feliz lunes, espero que el vídeo os haya gustado. Os mando a todos un saludo muy cariñoso, muy cordial y afectuoso, y no olvidéis suscribiros y participar en el guardaagujas. Un saludo cordial.